Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato. El milagro de la Santa Muerte. Camila era una mujer que, siendo bastante joven, tomó las peores decisiones que pudo tomar, ya que a esa joven mujer no le faltaba nada. Tenía buenos padres quienes veían por ella y proveían bastante bien económicamente. Ella era estudiante y lo único que le pedían era que tuviera buenas calificaciones. Diario que Camila iba de regreso por la tarde a su casa después de la escuela, veía a un joven de su misma edad. Pero ese joven parecía no estudiar, tampoco trabajar, solo parecía estar de vago con otros amigos quienes se la pasaban en la calle, perdiendo el tiempo. Pedían dinero a todos los que pasaban para comprar cigarros y cervezas. Jorge era el nombre de ese joven, y a diario que pasaba Camila, él le mencionaba lo hermosa y bella que era. Camila sentía nervios, pero también a leguas. Ella sabía que ese chico no era el mejor partido, y que incluso su madre siempre le había advertido que se alejara de jóvenes como él. Pero ella no solo sentía nervios, también era una sensación que le gustaba, pues aún era bastante joven y comenzaba apenas a experimentar ese tipo de sensaciones. Y a su vez, ella misma en su mente se hacía historias totalmente irreales de amor con ese joven, quien comenzó a verlo atractivo por ese deseo de tener una linda historia de amor. Así que Jorge comenzó a hablar con ella siempre que iba de regreso de la escuela. Así comenzaron una relación de noviazgo, pero Camila se lo ocultaba a su madre, pues ella sabía que su madre estaría en contra de esa relación y no vería con buenos ojos a ese muchacho, cosa que era totalmente real. Un día su madre, al regresar de un mandado, pasó por donde esos jóvenes se daban cita y los veía besándose, pero no de una manera inocente, más bien era de una manera bastante intensa. La madre le habló a Camila y le reprendía bastante duro, al igual que su padre. Le prohibieron volver a ver nuevamente a ese joven que se veía como una pésima y mala influencia. El padre pasaba por ella a la salida de la escuela, asegurándose de esa manera de que Camila no vería a Jorge. Habrán pasado semanas y los padres comprendían que no le podían tener totalmente en encierro. Así que Camila aprovechó una salida a la papelería, en la cual se desvió y fue a ver a Jorge de manera rápida. Ambos jóvenes se veían y lloraban por esa separación forzada, pero Jorge le proponía marcharse juntos, dejar todo y partir a otro lado donde no les impidieran estar juntos. Y Camila, por su juvenil inexperiencia y creyendo que la vida era como un cuento de princesas donde todos los finales son felices, aceptó la propuesta y se marcharon en ese momento a otro estado. Compraron los boletos de autobús con el poco dinero que tenían, pero ya no tenían más dinero que ese que habían gastado ya. Así viajaron por horas y llegaron a un estado alejado. Ambos jóvenes tenían hambre, pero no tenían dinero.
Tampoco tenían dinero para quedarse en algún lugar decente. En un inicio, eso no era importante, ya que estaban juntos y creían que eso era pasajero y que rápidamente estarían bien, cosa más alejada de la realidad, pues a Jorge no le gustaba trabajar, jamás lo había hecho. Tampoco a Camila, quien jamás había tenido la necesidad de hacerlo. Así que mientras esperaban que la solución llegara mágicamente, decidían quedarse debajo de un puente y comenzaron a consumir tiner, ya que con eso no sentían hambre ni sentían frío tampoco. Solo cuando se les terminaba ese líquido industrial salían a pedir. Había gente que ocasionalmente les daba algo de comer. Había otros quienes le daban algunas monedas, pero se engancharon tanto al vicio que ya no les importaba nada. Camila ya no quería regresar a las comodidades de su casa, ya que estaba consciente cómo defraudó la confianza de sus padres, y sumando el terrible semblante que ya cargaba, el cual era de una persona adicta, el semblante totalmente destrozado y demacrado, nada que ver con la hermosa jovencita. De eso ya no quedaba nada. Toda su belleza se marchitó en solo un par de años. En la cercanía de ese puente había una capilla de la Santa Muerte, y a Camila le gustaba asistir, pero solo por afuera, y no era realmente porque ella fuera devota de la Santa Muerte, más bien era porque los devotos, al salir de hacer oración, normalmente le ayudaban con alguna moneda. Jorge, quien vivía la misma situación que Camila, tampoco le importaba ya nada. Solo quería olvidar su realidad, inhalando ese solvente. Un día, Jorge salió tanto de su realidad que al estar deambulando, no notó un carro que se acercaba y le impactó violentamente. En el momento no murió, pero le llevaron a un hospital, una ambulancia. Pasaron los días, semanas, y jamás regresó. Camila le esperó, pero incluso jamás fue ni siquiera a ningún hospital a preguntar por aquel joven. No tenía ni dinero para el transporte, y si tenía dinero, prefería mejor comprar más tiner o algún solvente. Camila jamás derramó ninguna lágrima por Jorge. No supo si murió o no, pero la verdad era que para ese punto ya ni siquiera le importaba. Si regresaba estaba bien, pero si no lo hacía en esa instancia, ya le daba igual. Un día, había una noche en particular, ese día se le había acabado todo el solvente a esa mujer, y sin los efectos, pensaba reflectivamente y analizaba que por qué fue tan estúpida. Tenía todo, nunca había sido ni maltratada, que por el supuesto amor hacia ese joven solo fue una tonta ilusión, y que ese terrible vicio ya la tenía enganchada y que jamás podría liberarse de ese maldito vicio. Esa noche era tan fría que Camila decidió mejor ir a otra parte donde el aire frío no pegara con tanta violencia, y caminó sin rumbo, pero a un lado de la capilla de la Santa Muerte vio un lugar que parecía bueno para no soportar ese intenso frío. A la mañana siguiente se encontraba temblando y solo pasaba una señora, quien era la encargada de esa capilla. Incluso ella la había mandado edificar.
y veía ahí a Camila temblando. Veía que era muy jovencita y esa señora solo le despertó y la invitó a entrar a su casa para darle un plato de comida caliente, cosa que así hizo. Le dio un plato de comida, le dejó tomar una ducha tibia y también sacó ropa limpia y se la ofreció. Esa señora le mencionó que esa ropa era de su hija, quien ya había muerto hace algunos años. Camila le preguntaba que por qué era tan buena con ella, y esa señora le decía que le recordaba a su hija y que porque ella tenía una gran encomienda en ayudar a las personas que estuvieran en una terrible situación, justo como esa joven. Al igual también le preguntó que si quería salir de esa miseria y recuperar su vida. Camila respondió que sí, que era lo que más anhelaba. Y esa señora mencionó que su santa patrona podría hacerle el milagro y que la flaquita solo pedía que tuvieran devoción y compromiso para no recaer, pero que si no aprovechaba esa segunda oportunidad, la propia niña blanca regresaría para quitarle la vida, que si estaba dispuesta a pagar ese precio. Camila mencionó que sí, que simplemente quería salir de ese terrible mundo. Así que la señora le pidió a la joven que le acompañara a un patio que tenía en la parte trasera. Dicho patio en el que tenía varios tipos de plantas en macetas. Así comenzó a arrancar muchos tipos de hierbas. Una en particular tenía una flor parecida a calaveras. Comenzó a hacerle un té. Le decía que tenía que beber todo ese té, el cual tenía un sabor bastante amargo. Y luego esa señora le pedía que la acompañara a la capilla. Y ya, estando dentro de la capilla, apagaba todas las luces. Ese lugar quedó iluminado por unas cuantas velas. Le pedía que tomara asiento en una de las bancas de en medio de ese sitio. Así que aquella señora, fiel devota de la Santa Muerte, le pedía a Camila que orara a la Santa Muerte, que le pidiera el favor, pero que no le interrumpiera, pues esa señora, quien se encontraba enfrente del altar, mencionó que entraría en un trance para poder entablar una comunicación directa con la Santa Muerte. Así Camila tomó asiento, pero en primera instancia se encontraba un tanto escéptica, pero aún así, por sus ganas de salir de esa patética situación en la cual se encontraba, comenzó a pedir fervientemente a la Santa Muerte en poder recuperar su vida. Camila comenzó a recordar fragmentos claves de su pasado, como recuerdos con sus padres, los tantos errores que cometió. También comenzó a tener bastante frío y calor a su vez. Sentía una fuerte jaqueca, un dolor de estómago y unas fuertes náuseas. En ese momento solo comenzó a vomitar. Sentía que el vómito era como si tuviera una textura como el lodo. Tenía un fuerte olor como gasolina o tiner. Cuando sintió una mano de huesos que sostenía su mentón y otra mano también de huesos que sostenía la frente de su rostro. Y de esa entidad que le sostenía el rostro mientras ella devolvía el estómago, escuchó que le decía: Hoy tú estás volviendo a nacer, y en ese vómito estás tirando todo el mal que tú misma te hiciste con tus acciones.
Estás expulsando tus adicciones, tu sufrimiento. Estas oportunidades de renacer son para pocos, y este milagro es más para tus padres que para ti, pues ellos se hicieron devotos míos y me han pedido que te devuelva de regreso con ellos. Pero escúchame, Camila, si me defraudas, vas a saber que conmigo no se juega. Si me defraudas, vas a desear nunca haber nacido, pues este sufrimiento que has tenido no está ni cerca de lo que vivirás si no aprovechas este segundo renacer. Así Camila, consternada, dejó de escuchar esa voz y de sentir esas manos de hueso que le sostenían. Aquella señora que era la encargada de la capilla regresó del trance y prendía la luz interna. Camila veía aterrorizada que todo lo que había devuelto del estómago era una especie de lodo con gusanos, clavos y cucarachas, fragmentos astillados de hueso, que emitían un pestilente y fétido olor como a combustible y podrido. Camila se sentía muy exhausta, pero notaba que ya no tenía esa fuerte adicción a esos solventes. Notaba que ya no tenía la necesidad ni la urgencia por la ingesta de ese estupefaciente. Sentía una gran liberación, como salir de una prisión. Así lloró por horas. Más tarde, escuchó que tocaron a la puerta de esa capilla. Para el asombro total, eran los padres de Camila. Aquella señora encargada del lugar abrió, y al ver ahí a Camila, sus padres le abrazaron y le mencionaron también que, mediante un sueño, la Santa Muerte, a quienes ya eran adeptos, les había dicho que ahí le encontrarían. Así agradecían el milagro con una ofrenda. Camila regresó con su familia. También al tiempo se hacía devota a la niña blanca, pero la actitud de esa joven a partir de ese momento fue totalmente diferente. Era bastante agradecida, pues después de salir del infierno podía apreciar incluso los pequeños detalles en los cuales jamás había sido agradecida. Cosas tan simples como tener una cama, un techo, un plato de comida. También la verdad es que le daba un tanto de miedo que la Santa Muerte cumpliera esa advertencia que le había hecho. Este fue el relato que el día de hoy he traído para ti. Espero y lo hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.